Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Chávez Herrera, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores a Catalán en la carrera de Derecho y el día de hoy voy a explicarles sobre el tema de los derechos reales, ius in re, en la antigua Roma. Para empezar esto vamos a ver qué eran un concepto claro de los derechos reales, el cual nos dice que los derechos reales son aquellos derechos que otorgaban a una persona el poder directo e inmediato sobre una cosa. Esto quiere decir que dejaban que esa persona, ese titular, usara y disfrutara de esa cosa sin necesidad de que alguna otra persona interviniera. Es un poder jurídico que se ejerce sobre la cosa y no sobre alguna persona. ¿Esto qué quiere decir? O sea que yo como titular de estos derechos reales no puedo yo disponer de alguna persona o algún ser que en esa época fuera considerada como persona, salvo a excepción de los esclavos, que recordemos que en la antigua Roma un esclavo no se consideraba como un titular de derechos y obligaciones, nada más era una cosa, eran cosas. Y en nuestro segundo tema, para seguir viendo sobre los derechos reales, son los elementos que tienen estos, que son tres. Es el sujeto, el objeto y el vínculo. ¿Qué es cada uno de ellos? El sujeto es el titular del derecho, la persona que tiene el poder sobre la cosa, como tal, uno mismo, o sea, el que tenía el derecho a la cosa. El objeto, que como tal sería la cosa, en la cosa material y es en la cual recae este derecho. O sea, yo como sujeto tengo derecho sobre ti, sobre este objeto, sobre la cosa. Y por último y tercero tenemos el vínculo jurídico, que es la relación legal que une al titular con la cosa y que el derecho protege mediante ciertas acciones. Estos son los tres elementos de los derechos reales, como que las tres partes o formas que tienen ellos. Ya que vimos los elementos, ahora vamos a proseguir a ver las características de dichos derechos reales. Tenemos 5 características. La primera es el poder directo sobre la cosa, la cual nos indica que el titular puede controlar la cosa sin depender de alguna otra persona. Esto es que tú tienes el poder para controlar la cosa sin necesidad de que alguien más te diga. Esta es la primera característica, el poder directo sobre la cosa. La segunda, oponibles a todo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos deben de respetar este derecho. Cualquier persona tiene que respetar este derecho que tiene sobre, pues, la cosa, este derecho real. Esto significa que son oponibles a todos, o sea que todos tienen que respetarlo. La siguiente, la tercera, que es permiten perseguir la cosa. ¿Esto qué significa? Que se puede reclamar la cosa en donde sea mediante ciertas acciones reales. Esto de perseguir la cosa, un ejemplo claro, se podría decir, es ves a alguien con una carreta, esa carreta es tuya, o sea, tú eres el dueño y tú ejerces ese derecho real sobre esa carreta, que es la cosa. Y si ves a una persona utilizándola, tú tienes derecho que en cualquier momento, en cualquier lugar, te digas, hey, esa carreta es mía, dámela, ¿no? Entonces tú puedes reclamar y perseguir la cosa cuando quieras. El cuarto, son duraderas o permanentes. Muchos derechos reales pueden durar mucho tiempo e incluso ser perpetuos, o sea, ser permanentes. O sea, que hasta que se muera la persona. Eso ya lo veremos más adelante con las formas de extinción de estos derechos. Pero por lo mientras estas son las características de los derechos reales. Son 5. Poder directo sobre la cosa, oponibles a todos, permiten perseguir la cosa, son duraderas y permanentes. Y la quinta también son típicos, que existen derechos reales reconocidos por la ley y no se podían inventar unos nuevos, como quien dice. O sea, que los derechos que ya estaban establecidos ya no pueden generar nuevos derechos o como tal crearlos.
Estas son las características que tienen estos derechos reales. Ahora a continuación seguiremos con la clasificación de los derechos reales. Y se dividen en dos como tal: derechos reales de dominio, o sea, que son plenos, y derechos reales de cosa ajena, pero ese en un momento vamos a ver. Primero vamos a ver qué es los derechos reales de dominio plenos. Tenemos copropiedad, dominium y o propietas y copropiedad, communatio. ¿Qué es la propiedad? Se podrán decir. Bueno, la propiedad es es el derecho más completo que hay sobre una cosa, al usarla, al disfrutarla, al disponer de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, al ser propietario, no sé, un ejemplo, al ser propietario de una casa, yo tengo derecho a disponer, a vivir ahí, a estar ahí, a hacer de la casa lo que pues, a mí se me antoje. Ese es el concepto de la propiedad. Soy propietario de algo, yo tengo derecho a disponer de esa cosa. Y la copropiedad es la propiedad compartida entre varias personas, que esto significa que la copropiedad es igual. Un ejemplo, yo tengo una casa, pero esa casa no solo es mía, sino también es de alguien más. Entonces, dos personas tenemos el mismo poder sobre una misma cosa y podemos disponer de esa cosa, o este ejemplo de la misma casa. Eso sería por parte de los derechos reales de dominio o plenos. De aquí nos seguiremos con el segundo, que es el derechos reales en cosa ajena, los cuales otorgaban a una persona facultades limitadas sobre una cosa que no era suya, o sea, que me daban derechos sobre una cosa que no era mía. Eso es los derechos reales de cosa ajena. Y se clasifican en dos tipos: derechos de goce y derechos de garantías. Entonces, los derechos de goce tenemos varios. Son varios tipos de derechos de goce, el cual sería el usufructo, el uso, habitación y el opera servorum, vel animalium. Entonces, para eso vamos a ver cada uno de estos. El usufructo. ¿Qué era el usufructo? El usufructo era el derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena, sin modificar su esencia. O sea, que el usufructo es: yo tengo, así para ejemplos más claros, una manzana, ¿no? Pero esa manzana no es mía, es, no sé, de mi hermano. Entonces, pues, él me da derecho a usarla y disfrutarla, a lo mejor hasta de, no sé, darle una mordida, ¿no? O sea, pero al final y al cabo esa manzana no es mía, es de mi hermano, pero yo tengo derecho para poder disfrutar y gozar de esa cosa ajena. Ahora también el segundo, que es el uso. Es el derecho de usar una cosa para cubrir una necesidad personal. Esto significa que yo, igual el ejemplo con la manzana, el uso, tengo hambre, necesito usar la manzana para cubrir mi necesidad personal, que en este caso, por ejemplo, sería pues tener hambre, entonces pues, le doy una mordida para quitarme el hambre. Esto es un ejemplo, ¿no? El tercero sería la habitación, que es el derecho de habitar una vivienda ajena. Este derecho se podría decir que lo usaban mucho al hospedarse en lugares que pues no eran suyos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, un ejemplo igual más concreto sería: tú te vas a quedar a casa de un amigo, entonces ahí que tienes el derecho de habitación. ¿Qué estás haciendo? Pues estás habitando una casa que no es tuya, puedes disponer de las cosas que están en ella, pero no son tuyas, pero tienes el derecho. Y por el último, el cuarto, el opera servorum vel animalium, que es el derecho de utilizar el trabajo de esclavo o algún animal. Volvemos a recordar lo mismo, que los esclavos en esas épocas, en el derecho romano, no eran considerados personas y tampoco podían tener derechos ni obligaciones. Así que sí, se podían utilizar como cosas.
derecho a poder utilizar esos esclavos que no eran míos, pero yo me daban derecho a utilizarlos, o el propietario de esos esclavos me daba a mí el derecho de utilizarlos. Y para el segundo, que son los derechos reales de garantía, tenemos la prenda o pignus, que es entrega de una cosa como garantía de algo. O sea, esto actualmente sería como el empeño o ir a empeñar algo. La prenda es eso, te doy una cosa en garantía de otra. Entonces, no sé, yo te doy un collar de oro en garantía de disponer de un servicio, ¿no? O dinero en este caso. Eso sería la prenda. Y la hipoteca, que es garantizar el nombre de algo o una cosa, pero sin entregar esa cosa. Un ejemplo, yo te garantizo mi casa, pero tú me das ciertas, no sé, un ejemplo, ciertas cosas, ¿no? O dinero. Entonces, a garantía de mi casa, o como préstamo, ¿no? Pongo en garantía un bien que yo tenga o una cosa. Eso sería la hipoteca. Y en pocas palabras, esa sería la clasificación de estos derechos y sus diversos tipos. No vimos todos, pero es algo muy breve. Y como tal aquí los podemos tener lo que acabamos de ver. Derechos reales sobre cosa ajena, el cual pues tengo derecho a la cosa, pero no es de mi propiedad, es de alguien más. Y aquí tenemos el derecho de goce y derecho de garantías. Eso es lo que acabamos de ver. En el derecho de goce entre el usufructo, que es el derecho a usar y disponer la cosa, el uso, el derecho de usar la cosa, aunque no seas tú dueño de ella, pero para cubrir alguna necesidad personal, de habitación, para poder habitar en la cosa, en una vivienda ajena, y el operae serventus ver animalium, que es el derecho a utilizar el trabajo de un esclavo o de algún animal. Y dentro de los derechos de garantía, pues tendríamos la prenda, que es entregar una cosa como garantía, y la hipoteca, que es garantizar algo, no sé, una casa, una cosa, pero sin entregar esa misma. ¿Ok? Y ahora para seguir comprendiendo estos temas de los derechos reales y sobre todas sus funciones, también tenemos ya por último, nuestro último punto que ver acerca de ellos, es las formas de terminación de estos, o cómo se pueden extinguir o terminar estos derechos y estos derechos reales. Que aquí están, formas de terminación, el cual tenemos varias, que es destrucción o pérdida de la cosa, el cual es como que la cosa desaparece, y si la cosa desaparece, pues el derecho también. Si la cosa es destruida, pues también, por ende, también el derecho ya no se puede ser. Tenemos también la confusión o consolidación, que la cual la misma persona se vuelve dueña de este. O sea, como tal, o sea, termina el derecho real, ya que la persona dueña de termina siendo dueña de la misma cosa. Es algo, complicado, pero por ejemplo lo vamos a ver, un ejemplo es el usufructo, el cual, como ya lo acabamos de ver, el usufructo es yo uso una cosa, pero no es de mi propiedad. Entonces, la de confusión y consolidación, se podría ver en ese ejemplo de que el usufructo, yo soy dueño de la manzana, ¿no? El ejemplo que acabamos de poner, una manzana. La manzana es de mi hermano, yo no soy el dueño como tal. Pero a lo mejor él me dice, no, ya quédatela. O, o yo le digo, oye, te compro la manzana. Entonces eso ya es la consolidación. Entonces ya ahí se extingue el derecho real para mi hermano. Entonces ya ahí ya él ya no es dueño de esa manzana. Eso sería un ejemplo, se podría decir. Después la renuncia del titular. ¿Esto qué quiere decir? Que el dueño decide abandonar, decide renunciar a esa cosa, a ese derecho. Es como si yo te regalo
volvemos al ejemplo pasado, mi hermano me regala la manzana, él está renunciando a su derecho real que tiene sobre esa cosa o la manzana. También tenemos la prescripción extinguida, el cual se pierde el derecho por no ejercer no ejercerlo durante mucho tiempo. O sea, no sé, un ejemplo. Tengo una casa. Volvemos otra vez con la casa. Y obviamente si no estoy en ella o si no la uso durante mucho tiempo, se puede terminar, se puede extinguir ese derecho, ya que alguien más puede eh, quedarse esa casa, se podría decir. O sea, sin mucho tiempo yo no ocupo la cosa, se pierde. Entonces, eso sería la prescripción. También tenemos, por ejemplo, por casi último, el vencimiento de plazo o condición, que es cuando el derecho tenía una duración limitada. O sea, que a lo mejor esto lo vemos mucho, no sé, en el ganado o por ejemplo, en ese tiempo que se tenía eh, algunas cosechas o así, pues a lo mejor el vencimiento de a plazo o condición sería que cuando tú tenías esa cosecha, ese sembradío, pues obviamente por un tiempo te iba a dar, ¿no? Pero ya cuando no te dé, ya todo está seco, pues ya, ¿qué tienes? Ya no tienes nada, ya no tienes sembradío. Entonces ahí se vence tu derecho sobre ese sembradío, porque técnicamente pues ya fue la temporada de siembra y pues por ende ya no puedes disponer de dicho objeto, de dicha cosa, en este caso pues de la siembra, ¿no? Y por último, también tendríamos la muerte del titular. Entonces, esto, pues por ende su mismo nombre lo dice, muerte del titular, es que yo, dueño de la casa, fallezco. Entonces eso significaría que pues ya ahí se pierde los derechos reales, ya que al yo estar muerto, pues ya, yo ya no tengo ya derecho sobre la cosa, ya que pues ya ahí se termina ese derecho. Obviamente ahí entra otra figura que es cuestión de la herencia y los testamentos, pero pues eso es de otro tema. Pues en conclusión, los derechos reales son esenciales porque regulan el poder directo que una persona tiene sobre una cosa. Gracias a ellos se protege la propiedad y otros intereses como el uso, disfrute o garantía, asegurando orden y certeza en las relaciones patrimoniales. Gracias a estos derechos reales que se establece desde el derecho romano, hemos podido también asentar las bases del derecho actual. Entonces, pues los derechos reales son muy importantes, ya que igual en la actualidad, pues aún igual se pueden seguir viendo. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Me despido, soy su anfitrión de este video, Alexis Chávez Herrera, y un gusto hacerles conocer esta información de los derechos reales. Hasta luego.